Shalom. Toda alabanza, gracia, honor a Yahweh, Ba'ashem, Yahushai, Ba'ashem, Mokah, doble honor a los apóstoles de la gran piedra molino, y saludos a todos los hermanos, pocas hermanas alrededor del mundo, que son parte de la elección, que han sido predestinados a ser salvos, all right? De este sistema que andamos viviendo, que es gobernado por los edomitas, Esaú o Edom, all right, bíblicos, que son los llamados blancos, los europeos, los gringos, all right, los caucásicos, y nosotros, que somos llamados morenos, latinos y indios americanos o indígenas, somos los hebreos israelitas, junto con todos nuestros hermanos que han sido dispersos alrededor del mundo, man. Somos la gente escogida, all right. Cuando las escrituras habla de gentiles, all right, de gentiles hay dos tipos de gentiles. Vamos a subir un show, se va a llamar Introducción a Romanos 11, explicar, y hicimos como 2 horas y media de edificación en el tema, all right, pero hay gentiles naturales y hay gentiles que son israelitas que tomaron el costumbre de otras naciones y perdieron su heredad también. Ok, so cuando las escrituras habla de los gentiles recibiendo misericordia y pudiendo entrar al reino, está hablando de los mismos israelitas que fueron dispersos y ahora están viviendo en un estilo de vida y una mentalidad gentil. Ok, so por el Espíritu Yahweh Shai, vamos a terminar el libro de Romanos 11. Hicimos clases, hicimos un show anoche, una introducción al resto del capítulo. So vamos a seguir de Romanos 11 y 11 para abajo hasta que lo terminemos. So con eso, we can get it popping. Go ahead, brothers. And 11? Yep. Romanos 11 y 11, ¿verdad? Right. I got it. No, You want me to read it? yeah, go ahead. So Romanos 11 y 11. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. Y si su transgresión es riqueza para el mundo. Right. Y nosotros anoche paramos en versículo 13. So, para la explicación de estos primeros 3 versículos pueden mirar el show Introducción a Romanos 11. Nomás estamos revisando todo lo que leímos y continuando donde dejamos. Go ahead. Y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Pero a vosotros hablo gentiles. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Right. Si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos. Porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Go ahead. Y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Go ahead. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, So, ¿cuáles ramas? So, aquí está mencionando básicamente en términos de un árbol. So, podemos ir a donde está, creo que es Jeremías, bro, 5. Wow, grapes. Jeremías 5, donde menciona el árbol olivo. I got it right here. You got it? Got All right, go ahead. it. Isaías 11. 11, okay. Isaías 11 y voy a empezar en ¿es el 1? Dice, palabra de Yahweh que vino a Jeremías diciendo, oíd las palabras de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Les dirás tú, así dice Yahweh, poder de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. ¿En qué estás en Isaías 11? ¿Y 1? Acá. All right, go ahead. La roquera para Isaías 11 y 1. 11 y 1. yo no canso. Porque lo que estamos haciendo ahora también es que hay demasiados errores. ¿Cómo decir? Errores, ¿cómo decir? Cuando viene a palabras dentro de la Reina Valera. So, mientras hacemos shows en vivo, mientras hacemos clases y mientras
estudiamos en nuestro tiempo privado, andamos también corrigiendo las mal translaciones, man. Porque hay unos errores hechos en la Biblia español que son gramáticas, man, y es satánico lo que ha hecho Esaú, man. Está más jodido que el inglés está jodido, man. You know? Al mismo tiempo vamos a corregir los diferentes, ¿cómo se dice? Gramáticas. Errores gramáticos. Errores gramáticos que esos diablos han puesto por una trompieza, man. You know? Go ahead, read one again. Con Jeremías 11. Dice, palabra de Yahweh que vino a Jeremías diciendo, oíd las palabras de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Y les dirás tú, así dice Yahweh, poder de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, obedeced mi voz y haced conforme a todos los que os mando, y vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro poder. Entonces esto es el pacto, man, que el Señor nos dio sus leyes en obedecer sus reyes, íbamos a ser su pueblo, protegidos de él, bendecidos de él, okay, pero en cometer rebelión los iba a castigar, ¿no? Este es el pacto. Real quick, bro, es Jeremías, no es Isaías, es Jeremías 11:1. I don't think this is the one, bro. Yeah, it's going to go into it, but down to verse 16, I guess get to the point. Yeah, we need, yeah. Voy a brincar a 16. Somebody get Isaiah 5. Yep. Hey, What bro. was Yeah, that? Isaiah 5:1. Isaiah 5:1. Pero, no, también Isaías 11:1. Yep. Yeah, bro, porque básicamente el olivo es mencionado en Jeremías 11 y 16, pero Yeah, al right. principio del versículo te explica que eso Hablando se de Israel. refiere a Judá y Israel. Right, Entonces, con tener este contexto, puedo brincar a 16. right. Dice, Enseñándote que nomás anda hablando de Israel. yo- Right, go ahead. dice, árbol de olivo, hermoso en fruto y en parecer, llamó Yahweh tu nombre. Árbol de olivo, ok, te ha llamado Yahweh Hashem Yahushai. ¿No? Conectando y regresando de regreso a Romanos 11. Go ahead. Y luego dice, esto va a entrar a lo que vamos a leer en Romanos, dice, a la voz de gran estrepito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Right, y las ramas fueron quebradas. Yep. So, esto básicamente está preparando el tema para explicar quiénes son esas ramas que van a ser engraftadas o injertadas de regreso al árbol. Porque para empezar, para que una rama sea injertada de regreso al árbol, tiene que ser parte del mismo género. Que tenía eso preparado anoche, lo voy a buscar en Wikipedia. Go ahead, bro. Dice, pues Yahweh de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad de la casa de Israel y de la casa de Judá, que hicieron contra sí mismos, provocándome a ira al ofrecer incienso a Baal. Dice, y Yahweh me lo hizo saber y lo entendí, entonces me hiciste ver sus obras. Right. So como te está enseñando que las ramas fueron quebradas, pero ¿quiénes fueron las ramas? Israel. ¿Qué pasó? Entramos en el otro show en Oseas 1, right, que los voy a llamar que no son mi gente, en la tierra que no se les fue dicho que no son mi gente, right? So a un tiempo el Señor los quebró de su vista, man. Yeah. Básicamente él volteó su espalda en la nación de Israel. Yeah. Go ahead. That was it on that. Isaiah 5. Okay, Khan. Right. Let's start at 1. Khan. Isaías 5, versículo 1. Dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil y había cercado y despedregado y
plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre. Y Right, hecho hold on, tan- Salaki, brother. Start again. Sería 5. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre. Right, y esa torre representa la atalaya, que son los profetas, mirando sobre la viña. ¿eh? A ver, Y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. uvas salvajes, man, o uvas silvestres, man. ¿Qué son qué? Esos son los 2/3 también, man. ¿no? ¿Ok? Hey, bro, Go ahead. algo salvaje es básicamente los animales son salvajes. Y, ¿no? Y como la escritura describe, un hombre sin entendimiento o un tipo de orden es comparado a una bestia, ¿no? Salvaje. Right. In orden. ¿Ya? Go ahead. Dice, ahora pues, moradores de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña, que más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella. Porque esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Derribaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán al cardo los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Yahweh de los ejércitos es la casa de Israel. Ciertamente la viña de Yahweh de los ejércitos es la casa de Israel, man. So, esto te está preparando el contexto de Romanos 11. ¿Quién es el árbol? ¿Quién es el árbol de olivo? ¿Quiénes son las ramas? Las uvas. ¿Quiénes son las uvas? ¿Qué es el fruto? Está hablando todo de la casa de Israel. Go ahead. Dice, ciertamente la viña de Yahweh de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá su planta deliciosa. Dos plantas. Right? Okay. Eso te lo menciona en Apocalipsis 11. Estos son los dos, Los dos candeleros y los y dos los árboles olivos. olivos. Yep. Los dos árboles olivos, man, representando la casa de Judá y la casa de Israel. Yeah. ¿Ok? Go ahead. Dice, esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. But you know what? Let's get there. Hay que agarrar eso por edificación. Agarra Apocalipsis 11. Vamos a ver el punto. Hey, bro, si puedo decir algo bien rápido. Yeah, go ahead, brother. Básicamente, Jeremías 11 te explica el olivo, que básicamente te dice en pocas palabras que es la nación de Israel. ¿Qué? Porque el Señor, básicamente, su favorito árbol es el árbol, el favorito árbol de Yahweh es un árbol de olivo. ¿Ok? Y básicamente Jeremías 11 te explica que es la nación de Israel. Para ponerlo plano. Yeah, aquí en Isaías 5 es una parábola usando una viña, este árbol, las uvas y las uvas salvajes. Básicamente es el Señor pintándote como Él tenía su jardín, que era nosotros, su árbol, su viña. Él la protegía, le daba agua, le daba alimento, le daba todo. Pero luego Él está hablando de cómo Él trajo y ejecutó un gran juicio en su jardín, que es su gente, esos árboles, por desobedecerle a Él, ¿verdad? Ok, eso es lo que estamos entrando ahorita, en cómo el Señor hizo todo, hizo el pacto para nosotros, nos dio de comer, nos alimentó, nos sacó de esclavitud, y cómo nosotros nos rebelamos de Él. Por eso Él dijo, ¿qué le faltaba a esta viña? ¿Qué le faltaba? Yeah. You know, le daba agua, le mandaba las nubes para darle la nutrición y todo eso, pero nunca fue suficiente para nuestra gente. Siempre querían más, man. Right? Hey, bro, si bien rápido puedo dar un receta para respaldarte.
Este es 4 Esdras 5, y voy a empezar en 23 y lo voy a leer rápido. Dice, y dijo el Señor, no, y dijo, hablando de Esdras, dice, Señor, oh rey, que gozas de todo palo de la tierra y de todos los árboles. Tú escogiste una sola vid, y de todas las tierras del mundo, tú escogiste para ti un hoyo, y de todas tus flores un lirio, de todas las profundidades del mar te has lleno un solo río, y de todas las ciudades fortificadas. Eso está hablando del río de Jordán, ¿eh? Yeah. ¿No? Y ¿qué son las otras cosas que La mencionó? tierra es Jerusalén. Yeah. Dice, y de todas las ciudades fortificadas has santificado a Sión para ti. Right. Y de todas las aves que se crearon, una paloma te nombraste. Dice, y de todas las vacas que has sido hechas, te has dado una oveja. Que básicamente, el Señor siempre compara a Israel a estas cosas que está ellos mencionando. Sus favoritas cosas. Yeah. Señor, nosotros somos su cosa, una cosa apreciada a Yahweh, Señor. Hey, bro, la palabra Sion, que, ¿cómo se dice en hebreo? Zion. Zion significa algo, un monumento. ¿Un monumento de qué? Del Señor. Right. So, cuando el Señor mira a su gente, Él mira, ok, esa es una imagen de mí, o un recuerdo de cómo yo soy. Right. ¿Ok? Porque como medio Yahweh es ser perfecto como el Señor en el cielo es perfecto. Yeah. Porque Yahweh va a ser glorificado por las naciones, por nosotros. Ellos van a dar su rodilla a nosotros, pero en intercambio es la misma cosa que dar rodilla a Yahweh. Es la misma cosa. Regresando a 4 Esdras 5:27, dice, entre las multitudes de personas te has hecho un pueblo. Y a todas las naciones el Señor se ha escogido un pueblo. Y a este pueblo al cual has amado, le has dado una ley aprobada por todos. Y ahora, oh Señor, ¿por qué has dado este pueblo a muchos? Y sobre la raíz una has preparado a otros. So ahí cuando dice, ¿por qué has dado a esta gente, a muchos? Es regresando a Isaías 5:5, donde dice, y yo tomaré y le quitaré ese cerco que tenía alrededor de nosotros y seremos consumidos. Yes, Okay. El Señor, ese cerco es la protección que el Señor puso alrededor de nosotros. El Señor levantó la protección, como está escrito en el libro de Judí. Si nosotros pecamos contra nuestro poder, entonces podemos ser tomados por las naciones. Pero con que estemos siguiendo a Yahweh lo mejor posible, el Señor va a mantener el cerco alrededor de nosotros. Dice, regresando a 4 Esdras 5:28. Y ahora, oh Señor, ¿por qué has dado este pueblo a muchos y sobre la raíz uno has preparado a otros? ¿Por qué has esparcido tu único pueblo entre muchos? Dice, y los que hicieron contravenir tus promesas y no creyeron a tus pactos, los pisotearon. So, regresa aquí otra vez y lee de versículo 5 a 7. O sea, regresando a Isaías 5:5, os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Derribaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Esos son los cardos y los espinos, son estos enemigos, man. Estas otras naciones que vinieron y nos conquistaron. El Señor tomó ese cerco, tú pones en un jardín un cerco para que no lo atropiecen, para que no lo pisen y no hagan hoyos y no hagan daño a esa planta. Para que nadie camine ahí. Pero el Señor dijo, all right, man, quieren hacerse fucking uvas salvajes, man.
quieren hacer de sus maneras, servir a estos otros dioses y desobedecerme, pues voy a quitarle esta frontera, este cerco que tengo alrededor, ¿verdad? Y ahora los van a pisotear, ahora los van a arrancar de las raíces y van a hacer lo que les da la gana con ustedes, Y ¿verdad? es lo que se puede hacer con un árbol silvestre, man. Ah, Cualquiera puede venir a agarrarlo, man. Cualquiera puede, todos van a pasar por ahí pisoteando la tierra, you know, pueden tirar basura ahí, tirar su pinche basura, orinar en el pinche árbol, yeah. you know, si debemos escoger este árbol, orinar ahí. Las naciones han tomado, los han abusado, man. Yeah. Ahora que no tenemos ese cerco, Yeah. que ya va a ser a usar los pusos. Toman las ventajas de nosotros, man. Entran a nuestros vecindarios. Y básicamente, con préstamos de Esaú, abren negocios y en nuestros vecindarios y se hacen ricos de nosotros, man. ¿Yo? Como dijo el hermano, vendiéndonos basura, haciéndose ricos y moviéndose en donde vive Esaú para no tener que vivir entre medio, man. ¿Yo? Son los espinos, man. Los contaminan, los pican y luego se salen de ahí, man. Yeah. Y dejan su infección. Hey, bro, voy a dar un precepto bien rápido. Números 33 y 55, hablando de los paganos, dice: si no echares los moradores del país delante de ustedes, sucederá que los que dejaras sucederá que los que dejares de ellos serán por aguijones en ustedes ojos, por espinas y en vuestros costados. O sea, ahí está lo que el hermano sacó. Los enemigos, Está hablando de nuestros enemigos, man. ¿Qué escritura era esa, bro? Números 33 y 55. Está. Números 33 dice. Y ahí 55. Déjame leerlo una vez más porque es un poquito excited. Dice: si no echares los moradores del país de delante de ustedes, sucederá que los que dejares de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirá sobre la tierra que vosotros habitares. One more time, tell me what that scripture was. Números 33 y 55. Dice: además, haré a ustedes como yo pensé hacerles a ellos. Yeah. Que todo lo que estaban regresando otra vez acá, que es lo que nos hizo. Yeah. Desafiaron. Los pisotearon, man. Yeah. Dice, continuando, dice, haré que Yo, mic check. 5 and 6. Yeah, we back. Ay, Simón. Continuando, 5 y 6, Isaías. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Regresando las maldiciones en Deuteronomio 28. Dice, ¿Y qué pasa si no llueve sobre una planta? ¿Qué pasa con la planta? muere. Se seca. Y ese es el estado en que nuestra gente, por eso te dice en Ezequiel 37, y estaban very, very dry, bien secos. Huesos secos. Huesos secos, muertos. ¿Pueden estos huesos vivir? ¿Pueden esos huesos vivir? Eh, ¿Están tan secos? ¿Pueden vivir? Igualmente es como mirar un árbol que está totalmente seco. Damn, ¿puede resucitar este árbol o qué, man? ¿Cómo? You know? Right? Ciertamente la viña de Yahweh de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, su planta deliciosa, esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Enseñándote que hasta en medio de tanto desmadre y destrucción, el Señor iba a dejar un remanente, man. Los 7,000 que no han arrodilladose a Baal, man. Es por eso quería regresar a versículo 16 en Romanos 11, los primeros frutos. ¿Lo puedes ver? Isaías 17 y 6 dice: y quedarán en el rebuscos como cuando
sacuden el olivo, 2 o 3 olivas en la rama más alta, 4 o 5 en sus ramas más fructíferas, dice Yahweh de Israel. Entonces, cuando tomas un árbol y lo sacudes, se caen todos, ¿verdad? Todo se cae al piso y es atropezado, pero en medio arriba quedan como 2 o 3, 4 uvitas que no fueron tocadas. ¿No? El remanente, los que quedaron sin atropezar, sin infección, que el Señor tuvo protegidos, hasta este tiempo, para que sean activados por el Espíritu del Señor por medio de nuestros maestros, para salir y regresar a la identidad, a esos huesos secos. El resto eran uvas silvestres. Uvas silvestres. O frutos silvestres. Infectados. Infectados, que cayeron. Yeah. Regresando a lo que estamos hablando en el campo y los Nephilim, Porque los caídos. porque la palabra por esas uvas silvestres o uvas salvajes es Ba'ashim, que dice algo sin valor. Porque si tú miras una manzana en el suelo que cayó del árbol, ¿vas a levantarla y comértela? Una fruta sin valor. Hell no. Especialmente en downtown LA. En cualquier parte, bro. Yeah, man. Ya la miras que está tirada, hell no, mejor me agarro esta. Está buena, está roja, está lista. One more verse. Dice, en aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán el Santo de Israel. Regresando a ese remanente, man. Regresando a Romanos 11. Y lee 16 otra vez. Y un hermano agarre a Santiago, James 1:18. Otro hermano agarra Apocalipsis 14:4. Y otro hermano agarra Miqueas 4:8. Oh, I got the 2 olives too, bro. Revelation. What do you want in Revelation? Read 16. Okay. 16. Yeah. In Romans. Yep. Regresando a Romanos 11 y 16. Dice, porque si el primer fruto es santo. Right, los primeros frutos son el electo, man. Esos son los primeros frutos. Ahora, para comprobar eso, agarran esta escritura. Hay que agarrar Miqueas 4:8. I got it. Miqueas 4:8 dice, y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero. El señorío primero, el primer dominio. ¿Qué es preparado para qué? Para los primeros frutos, man. Go ahead. No, go ahead, Read it again. dice, y tú, oh torre del rebaño. O tú, torre del rebaño, man. Okay. ¿Quiénes son los principales de esta torre, man? Leímos que el Señor creó un cerco y creó una torre en Isaías 5. Right? Esa torre representaban a quién? A los hombres del Señor, a los profetas, man. Go ahead. Fortaleza de la hija de Sión. Hasta ti vendrá el señorío primero. Hasta ti vendrá el señorío primero, el primer dominio. Okay. El primer dominio está preparado para quién? Para los primeros frutos, man. Go ahead. Y eso básicamente explica los primeros 1000 años. Right. ¿Ok? Dice, Porque en los primeros 1000 años vamos a estar reconstruyendo la estructura de todo el orden que va a ser seguido por el resto de la eternidad, man. Limpiando el planeta. Limpiando el planeta de todas las sociedades que ha hecho todas las naciones entre toda la historia, man. Right? dice, el reino de la hija de Jerusalén. That's it on that. So ahora hay que ir a Apocalipsis 14:4. I got it. Go ahead. Esto es Apocalipsis 14:4, dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres. ¿Qué representa a las mujeres? La elección. No, estos son los que no se contaminaron con mujeres. Oh, so no, They're basically- las Filosofías. I meant to say the virgins. Right. That's all good. Léelo otra vez. Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son ¿Qué quiere decir que son vírgenes? Que son puros, Mhm. Vírgenes espirituales. son limpios espiritualmente.
Claro, tenemos nuestra suciedad, nuestros, ¿cómo decir? Flaws, otra vez, ¿cómo se dice? Flaws? Oh, bro. Fallas, Fallas. tenemos nuestras fallas Yep. en la carne, pero en el espíritu, si tú sos electo, tú sos uno de esos primeros frutos, tú sos limpio, man. Yep. En el espíritu, man. El electo es sin falla, es sin culpa, Yep. delante de los ojos del Señor. Y no importa qué han hecho. Mira el rey David, man. Yeah. Rey David es parte de esos primeros frutos. ¿Qué cometió el rey David? 3 delitos, man. You know? ¿Qué hizo? Él cometió adulterio, cometió asesinato y hizo un censo. You know? 3 delitos que son Digno. dignos de muerte. ¿Ok? Y tengo la definición ahí para virgen. Go ahead, Una de las definiciones que en el griego es partenos es un hombre que se ha abstenido de toda inmundez y ¿Qué es inmundicia? Las maneras del mundo. Yeah. Adentro de la palabra inmundicia está la palabra mundo. Right? Inmundi, mundo es mundo, man. Mira la palabra inmundicia, bro. Somebody looked at it. Yeah, I got it, bro. Go ahead. Dice, esa es inmundicia en el Free Dictionary. Dice, cosa que ensucia o que se desecha. ¿Qué te ensucia? Hey, bro, aquí dice suciedad, basura. Basura. ¿Qué es basura? Dice impureza, deshonestidad. Deshonestidad. Otras doctrinas son deshonestas, man. Comparado a la doctrina que Jehová ha puesto. Hey, bro, aquí dice porquería, basura, caca. You know? Pinche caca, basura, porquería, man. Que la palabra porquería regresa a un pinche puerco, man. Yup. Porque eso te enseña que es un puerco es sucio, man. Cuando estaba creciendo, gente te dice, no seas puerco, No seas cochino. no seas cochino. ¿Qué es un cochino, bro? Puerco. Un pinche puerco. Cerdo. ¿Por qué se comen cosas que ustedes usan por insulto, man? Wow. Hey, Come bro, on, man. aquí dice contrarios a la moral. Ya ver, contrario a lo que es moral. ¿Qué es moral? Las palabras de Jehová. Yeah. ¿Qué es contrario? Son estas mujeres extrañas, filosofías, entendimientos, estilos de vida que son en contra de las leyes, mandamientos, estatutos y el orden que Jehová ordenó, man. Go ahead. dice un hombre que se ha abstenido de toda inmundez y fornicación espiritual, atendiendo en idolatría. Fornicación espiritual, ¿qué es eso? Como adulterio, man, espiritual. Metiéndote con otra mujer. Hermano, si puedo decir, porque ahí dice literal, o no literalmente, pero dice que son limpios porque no se han acostado con una mujer, pero lo que te enseña que es espiritual es que un hombre no se ensucia acostándose con una mujer. Un hombre se ensucia cometiendo adulterio, acostándose con una mujer que ya tiene un hombre. Sí, ¿no? Entonces cuando dice virgen, no está diciendo que no se ha acostado con una mujer, está diciendo que es limpio, está, no es tocado, no tiene su castidad, chastity. Entonces Pablo no es parte del electo, Pedro no es parte del electo, nadie es parte del electo. Porque todos tenían su esposa. Come on, man. Entonces, ¿qué con las mujeres, pues, man? ¿Qué pasa con mujeres? Ustedes son tan pinche apasionados con mujeres. Entonces están diciendo que las esposas de cualquier hombre no pueden ser salvos. Right. ¿Qué clase de idiotas sos, man? Ningún hijo de nadie puede ser salvo porque tú quebraste tu virginidad para tener ese hijo. Come on, man. ¿Qué clase de idiotas sos, man? Dice que las mujeres van a ser salvados por tener los hijos de los hombres. Por parir hijos. Please bring that out real quick, just to Childbearing, yeah. just to hit the point, man. All right? Porque si una mujer no puede ser salva sin engendrar hijos de un hombre electo, Oh my goodness. entonces, ¿qué tiene que ser ese hombre, bro? Inyectar su pinche masturbarse, colectar el semen en un vasito y abrirle la pinche cuca a una mujer y you know. Hey, bro. Dársela a Isaú que la insemene. Yeah, come on, bro. Hey, bro, I got a quick break. Yeah, go ahead, go ahead. Isaías 4:1 dice, echarán mano de un hombre 7 mujeres. Y no cualquier hombre, ok, está hablando de un hombre del Señor.
Right. No va a ser un pinche hombre con los pantalones bajo su culo y, what's up, nigga? Nah, man. Un hombre del Señor. Right. Echará mano de un hombre del Señor 7 mujeres en aquel tiempo. ¿En aquel qué tiempo, bro? Hoy en día, cuando llegue el desmadre. El fin. Porque tienen que ver mujeres que van a ser salvas. Así es. Tienen que ver. Ahora hay que ver qué van a decir estas mujeres, bro. Go ahead. Diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre. Pero ¿cómo una mujer toma tu nombre, bro? It's beautiful. ¿Cómo una mujer toma las... Por el sexo, man. Por el sexo. Yeah, man. ¿Qué es sexo? Un casamiento. Yep, ¿Qué quiere decir casamiento? Una unión, yep. un juntamiento. Por eso los guatemaltecos y los salvadoreños llaman arroz con frijoles casamiento. Es la unión entre frijol y arroz. Yep. Esa es la unión. La So, mujer, go la ahead, mujer go se convierte una carne contigo. Boom, stole that out of my mouth. Ahora ella se hace tu posesión, Exactamente. you know? Entonces, así mismo, como vamos a leer en Timoteo, Right. la mujer obtiene salvación, ¿no? Es una extensión de tu ser. Yeah. Es lo que es una mujer. ¿Cómo se hace esa extensión? Tienen sexo y esa mujer ahora hereda tu nombre. Yeah, siempre siendo ella sujeta a ti y Right. obediente, Claro. you know? Porque una mujer rebelde, nomás porque se acuesta contigo, no va a tener salvación. All right, el Señor va a poner la prueba a ella también, man. Yo, hey, bro, Oh, yeah. por el espíritu, hey, bro, déjame, hey, bro, Let's get it, on, let's get man. it. Dice nosotras comeremos nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. En otras palabras, mira, man, no vamos a ser un estorbo para ti. Yo, Nosotros estamos aquí para servirte a ti. Déjame servirte. Déjame ser llamada por tu nombre. yo, Please. Yo, písame. Yo, ahorita tenemos problemas y shit. Horny in a motherfucker, man. Pero hey, en ese día, man, nada. yo, Vas a tener que andar. Vas a tener que ser un poco. Hay que hacer un poco de ejercicio, hermanos, porque vas a tener que. Hey, get the fuck out of here, man. Vas a tener que andar deteniendo mujeres detrás de ti, man. Vas a necesitar un poco de músculo. van a ver como 10 mujeres que te van a brincar. Vas a tener que tener stamina. Yo, Porque van, hey, como que sos pinche Michael Jackson en los 90s, man. yo, hey, agárrate un pinche bate, man, te va a ser necesario en esos días, ¿no? You get the fuck away from me. Yo, con el pinche bate. You get away from me. Yeah. Así va a ser, pero, hey, el punto está hecho. Yo, no, Para llamarte con tu, eso es sexo. yo, hey, bro, I got the preset. Oh, go ahead. Bien rápido, dice, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Tengan eso en mente, quita nuestro oprobio, ¿ok? Este es Lucas 1:23, dice, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa, hablando de, yo creo que Zacarías, ¿ok? El levita, que trabajaba en el templo, dice, después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth. ¿Cómo concibió? Por medio del sexo. Right. Y se Wait a minute. Con este contexto, que si no sos virgen no puedes ser salvo. Entonces José y María son pinche 2/3, bro. Van a ir al infierno, bro. Se fueron al infierno, bro. Yeah. Come on, I man. mean, hey, con ese contexto, todos están perdidos, man. Yeah. Todos. El Señor los programó para ser sexuales, pero come on, man. El Señor no es así de injusto, man. Amén. El Señor dijo, multiplíquense, man. Múltiple. Multiplíquense y sean fructuosos. ¿Qué quiere decir eso, bro? Tengan mucho sexo y tengan muchos hijos. Chingo. Y sexo caliente. ¿Yo? Oye, man. Dice, bien rápido, bro, porque esta pinche español me está cayendo gordo, man. Oh, yeah, el español, Yeah, yo odio el dime. español, bro. Ahora, ok, voy a trasladar el Lucas 1:25 en el Google Translate, ok. So, como leímos en Isaías 4:1, la última parte que dice, quita nuestro oprobio. ¿Cómo se hace eso? So, este es Lucas 1:25, hablando de Elizabeth, la esposa de Zacarías. Dice Lucas 1:25, así me ha
ha abordado el Señor en los días en que me miró para quitar mi oprobio entre los hombres. ¿Por qué? Porque estaba embarazada. Yeah. Ya estuvo. Ahora lee eso otra vez, bro. Acá, Isaías 4:1 dice: echarán mano de un hombre del Señor 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Muchas mujeres, yo no sé dónde está la escritura, pero muchas mujeres preñadas van a ser salvas. Yep. ¿Preñadas por quién? Semilla de los hombres del Señor. No, Gracias, man. Señor, man. Quisiera saber dónde está la escritura. El elder Yasuamba lo sacó, bro. Mujeres, mujeres y mujeres preñadas with child, dice, van a ser salvos, man. ¿Ya ves? Pero ¿cómo una mujer se empreña, bro? Con tener sexo, man. Come on, man. Cristianos están perdiendo, bro. Oh, shit. Están perdiendo la batalla ustedes, man. You know? Go ahead. ¿Dónde estamos? Oh, Timothy's. Juan. Esto es perdón. Primera de Timoteo 2:14. Y Adán no fue engañado, pero la mujer siendo engañada estuvo en la transgresión. Can. Se nos olvidó mencionar eso. 7, el hermano Nazayar, 7 solo para decir que es un número perfecto. Porque Oh, pueden yeah. ser más mujeres. Claro que sí. Oh, yeah, el número 7 en hebreo es un número, it's an indefinite number. Un número indefinitivo. Un número indefinitivo, o sea que simboliza algo completo, no da una especificación a la cantidad. Yeah, ¿no? eso sí, 5 mujeres Right. te completan, Right. pues ahí está. Si Ahí está. 10 te Right. completan, pues 10. Y 20, pues hey, 20. el número que te complete, Yeah, man. yeah. Así es, man. Esto es primera de Timoteo 2:14. Porque puede, para ti, es que decir, para este hermano nomás está escrito que nomás va a recibir 2 mujeres. En ese tiempo. En ese tiempo, estoy diciendo. Ese es los 7, ese es el completo número para él. Pero este hermano puede recibir 300. Nomás tirando números, man. Yeah. You know, este hermano puede recibir 7 actuales. Pero es un número completo. Yeah. 7 representa completación. Ya lo que sea completo para ti, lo Right. que el Señor tiene planeado para ti. Right. Go ahead. So, primera Timoteo 2:14, y Adán no fue engañado, pero la mujer siendo engañada estuvo en la transgresión, pero ella será salva pariendo hijos. Las mujeres van a ser salvas pariendo hijos, man. Ahora tienes unas viudas o no viudas o ya arriba en edad que van a ser salvas, you know. Pero por mayoría, las mujeres que van a ser salvas son mujeres que el Señor ha escogido por cada hermano, man, que van a ser salvos. Yep. You know? Y eso no es todo, dice, si ellas continúan en fe, en caridad y en santidad. Caridad, siendo right? sobrias, Como ¿sí? dijeron, caridad. Caridad. Dijeron, nosotros vamos a comer de nuestra comida y vamos a vestirlos de nuestra ropa. En otras palabras, estamos aquí para servirte. Yeah. Caridad, Para ayudar. ayudar a un hombre al Señor, ser ese pilar de descanso. Saber su lugar. Exactamente. Y en ese día lo van a saber. En el día de tu poder, tu gente va a ser voluntaria, man. Porque no van a andar jalándote, you know, de tus pinches ropas y vas a ser un hombre regular. Vas a tener poder. Yeah. Eso las va a atraer y les va a dar un definitivo. Ese es un hombre. Yo necesito estar con este, man. Yeah. Y van a servirte con miedo y temblor, man. Yeah. Porque vas a ser un poder. Hey, bro, en 4 veces se dice que en esos tiempos sabrá quién son mis sirvientes. Right. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la fe va a Aumentar. aumentar. Que mientras estos llamados valientes se van a estar cagando o que van a estar gritando como mujeres en la elección, los hombres que tienen fe en Yahweh Bashim Outside van a estar
calmados. ¿Y qué es lo que te resulta tener altas cantidades de fe? ¿Qué resulta eso? El poder espiritual, man. Yo, Igualmente que Pedro, man. Igualmente que todos los hombres del Señor. hey, bro, vas a ser un caminando refugio. Right? El mundo va a conocer quiénes son los elegidos, porque si la escritura dice que para un elegido 1000 van a caer a su derecha y 10,000 a su izquierda, la gente va a ver, ok, todos están muriendo, pero este sigue vivo. Yeah. Con poder. Y con poder, este está cometiendo milagros. El mundo va a conocer los elegidos, ¿no? Y mujeres van a acercarse a él, hombres van a buscar su guianza, ¿no? Va a ser una salvación extraordinaria. Yeah, bro. Extremadamente. That's it on that, right? That's it right here. All right, so let's go back to where we at. Romans. Romanos 16. You want 16 or 17? Yes, 16. Lee 16 otra vez y alguien agarre a Santiago. No, wait. Finish Revelation 14 and 4. Finish that, sir. Esto es Apocalipsis 14 y 4, dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Ahora sabemos que no está hablando de hombres que son pinche vírgenes. Está hablando de otra cosa. Está hablando de filosofías y maneras de vida, man. Estos son los hombres que no se contaminaron con inmundicias. ¿Correcto? Estos son los que siguen el Cordero por donde quiera. ¿Quién es el Cordero? Yahushua. Yahushua. ¿Correcto? Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para el Señor. Debe para el decir Cordero. primeros frutos, primicias. Estos fueron redimidos como primeros frutos. ¿Quiénes son estos? El electo. Estos son los primeros frutos, man. Del electo va a regresar ¿quién? Los 2/3, man. Esa uva. De esa uva que quedó, más fruto, el fruto que va a producir es todo el resto de nuestra nación de regreso, man. ¿Correcto? Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono del Señor. El electo es sin mancha, sin culpa, sin delito, ellos son perfectos en sus ojos, man. Allá, de los ojos de Yahweh Hashem Yahushua. Hey, bro, si puedo dar la definición de primeros frutos. Ok, bien rápido. La palabra griega es aparja en el griego. Fue un poquito como hebreo, pero dice la definición es personas superiores en excelencia a otras de la misma clase. De la misma nación, misma clase que es Israel, pero son superiores, que es el electo. El Israel del Señor. El Israel de Dios, de Yahweh. Hashem Yahushua. On it? Yeah, come. Let's go to Micah. No, Salaki, James 1 and 18. I'm there. Go ahead. Santiago 1:18 por su propia Speak up, bro. Santiago 1:18 por su propia voluntad él nos hizo hacer por la palabra de verdad para que fuéramos como primeras de las criaturas. Somebody translate this. Otra vez, ustedes hermanos que están mirando el show, esta es una mal translación. Right? So vamos a corregirla ahorita mientras estamos haciendo el show, man. Porque tenemos que. Well, en inglés dice creatures. Más que se le olvidaron poner primeros frutos. I got it right here. Que that's major. Yeah. Porque ¿cómo lo vas a conectar? Eso cambia todo, bro. Yeah. Hold on, brother. Let me set this up real quick. So I can share it. Yeah. What is scripture? You gonna put the scripture? Yeah. So I can show the error and brothers getting what's this? James 1:18. 1:18. Pinche mamadas. No es un segundo. Esto es clase también, man. Yeah. So, no lo enseña lado a lado. Pero en inglés dice, of his own will,
begat he us with the word of truth, that we should be a kind of first fruits, estos primeros frutos de sus criaturas. So, vamos a buscar esa palabra por primeros frutos. Y dice, que lo diga. Strong's G 536. Apartheid. 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 Okay, so apartheid significa, You did a link, bro. it'll translate the whole page. That's cool. So dice, para ofrecer primicias o primeros frutos. So esa palabra primeros frutos está totalmente borrada Yeah. en la Reina Valera. Si ustedes, hermanos, agreguen, llamarla la Reina Valera, en sus Biblias, tienen que agregar lo que debe de decir, man. ¿Quieres que lo lea como debe de decir? Yeah, Bob, Aquí lo tengo. hold on, Este let me put it up. That's a weak ass translation. All right, go ahead. Este es a Santiago 1:18. Por su propia voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos como primeras frutas de sus criaturas. Right. Que en la Reina Valera 60 dice para que seamos primicias. So, está bien. Pero agregan en su Biblia una nota que diga primeros frutos. Yeah. Porque primicia, no todos los latinos saben. Nosotros vamos a ser primicias. ¿Quién puta sabe qué quiere decir primicias, man? Yeah. You know? Nadie sabe qué quiere decir primicias, man. Well, hay que buscarlo. Hay que buscarlos. Ustedes, hermanos, para simplificar, enseñar la palabra más efectivamente, nomás agreguen una nota que diga primeros frutos. Yeah. Hey, bro. Por ejemplo, Puedo decir porque las primeras frutas son las mejores frutas. Cuando nosotros dábamos ofrendas, traemos nuestras cosas primeras. ¿Por qué? Porque eran los mejores, ¿no? Y los elegidos son los mejores de Israel. Por eso el Señor los puso como líderes, porque son los mejores para guiar al resto, ¿no? Entonces, por eso es importante sacar esa palabra primeras frutas, porque da ese énfasis de que esos son especiales, ¿no? right. Y conecta de regreso a Romanos 11:16. Sí, bro. Tengo la definición de primicias, que Go ahead. básicamente es primeros frutos. Dice, la palabra primicia, que significa en el freedictionary.com, dice primer resultado o producto de una cosa. Dice, a ver, Primer resultado o producto. Dice ahí en Santiago 1:18 que somos como unas primicias o las primeras criaturas, man. De Yahweh Bashem Yahushai. No, porque Yahweh creó a Yahushai, Yahushai creó al Alahayim, y el Alahayim junto con Yahushai crearon todo lo que miramos, man. El Alahayim son los primeros frutos. No, go ahead. hey, bro, aquí dice primicia, fruto primero de cualquier cosa. Está. Pero como, man, primicia es mejor decir primer fruto. It's like a fancy ass word for a first fruit. Like, Este es el trabajo de nosotros que estamos en campus traduciéndolo la palabra en español. Por eso está escrito que tú correctamente tienes que dividir la palabra de Yahweh Hashem Yahushai. Te dice en eso es que cuando lees tienes que causar a la gente que entienda, ¿verdad? Ok, so ese es nuestro trabajo. Nosotros tenemos que tomar ese extra paso para causar a la gente que entender, porque tú le dices primicia, yo no he oído esa palabra. Nunca en mi vida he oído eso. Mi mamá ve a la tienda y agárrame las primicias. What the fuck, man? La prima, voy a traer a mi prima en shit. ¿Para qué quieres la prima? Aquí está, man. Yeah. Te llamó mi mamá. Sí. Bro. O sea, pero siquiera en esta primicia sí significa lo que es. Hay unas palabras que ponen en las escrituras que no tienen absolutamente nada que ver. Yeah. Entonces por eso es importante hacer ese Buen trabajo. punto, porque aunque sea en este sentido, la palabra es correcta, porque Yeah. tiene correcta definición, pero ustedes agreguen una nota
para que puedan decirlo más fácil entendible. Hazlo plano en tablas. Como dije, hazlo plano en las tablas correctamente, Dividiendo. conectando y dividiendo la palabra. ¿Cómo lo vas a conectar si ni tiene esa palabra? La clave palabra es primeros frutos. Eso es el punto ahorita que estamos sacando. Es el punto. Pero también nuestros hermanos tienen que buscar palabras para ver si verdaderamente conecta del contexto que está siendo dicho. Es mandatorio. ¿Ok? Porque aquí en la Gran Piedra de Molina, buscábamos todas las palabras. Si tú no tienes un versículo, tienes que estudiar cada palabra a ver de qué está hablando. Y luego usando los preceptos a ver si para conectar de qué está siendo dicho. Hey, a veces cuando buscas una palabra, su significado, su origen hebreo o griego, te da toda una lección de historia. Y eso te ayuda mucho en entender cómo ellos miraban las cosas antes y cómo ellos entendían las cosas. Y eso te ayuda a ti a tener un entendimiento más grande. Vas a ser un maestro más efectivo. Y ese es el punto. Como yo Nazar, me hizo reír. Las traducciones están hechas con las patas, man. Como que tradujeron la Biblia en español con sus pinches patas, man. Por eso dice en el prefacio, perdónanos por algunas cosas que no hemos traducido bien. So hay que por eso dice hay que excluir las escrituras, man. Unas veces no solo tomes como, pues no entiendo eso, hermano, ¿qué quiere decir eso? No, tú tienes que dar ese esfuerzo para buscar esa palabra, man. Aunque sea una palabra que quizás tú piensas que sepas, man. Búscala, man, y te va a dar un entendimiento más profundo en algo que tú pensabas que era simple y básico, man. Busca la palabra, búscala también en el diccionario. Exacto. Para que entiendas mejor. Y la etimología. Busca los orígenes, las palabras raíces. También así estamos aprendiendo. Buscar la escritura en diferentes traducciones. Y así te da diferentes ángulos y perspectivas. Y por el Espíritu tú escoges lo que tiene más sentido. Es un escolar. Tenemos que ser escolares. Esta cosa no es nomás de salir a putear a nuestra gente y putear a Saúl, man. Eso es divertido. Por eso no es el punto, man. Tú tienes que conocer estas escrituras, saberlas perfectamente, man. Estar apto para enseñar. Apto para enseñar. Si estás apto para enseñar, ¿estás apto para qué? Para estudiar. Así es. The brother from Ireland was there, man. Shalom a todos ustedes, hermanos. Ya va a ser Bagatón. Bro. Y el hermano de un poder, un rey, una nación. He estado en contactarte, brother, pero ojalá, si ya va a ser permite, mañana hago el esfuerzo, man, para finalmente hacerlo. No, it's a lucky, brother. But let's continue. Regresando a Romanos 11 y en 16. Porque si es primer fruto, porque si el primer fruto es santo, también lo que es la masa, y si la raíz es santa, también los que son las ramas. Right. Y Abusai dijo que él era la raíz, la viña. Get that? Hay demasiados. There's too much edification in it. Every verse brings a too lot, much, you know. a lot of detail. Pero si tenemos que separarlo en otra, es lo que es, man. El punto es que todos estemos enseñando la palabra y enseñándolo, dividiendo las palabras de verdad correcta y efectivamente, man. Que haga un entero entendimiento del capítulo. Así cuando lo enseñamos no hay duda, no hay forma de que te confundan en la calle. A nadie le gusta comer su comida nomás. Le gusta saborearla, disfrutarla. Algunos vatos, toman su sopa, una pinche cucharada haciendo todo ese pinche, ruido y shit. Pero están saboreándola, en su mente. Están en un euphoria, man. Él está feliz. Él está feliz en su mente, Pero es lo que tenemos que ofrecer en esta mesa de comida.
comida que ustedes van a andar ahí como, Apetizante. "God damn, este sabor es adictivo, you know?" Ese es el punto, man, enseñarlo efectivamente y correctamente, you know, para que todos entendamos. Tenemos que salir de estas lecciones entendiendo Romanos 11, todos. Yeah. Porque sin entender los gentiles, no tienes fundación, man. Yeah. Tenemos que entender los gentiles. Ya los gentiles es una gran parte de nuestra predicación. Yeah. ¿Ok? Todos nosotros somos considerados gentiles. Todo el reino norteño es considerado gentil. Entonces, para enseñarle a tu nación, tienes que entender esto. Right. Pero, en esta época, cada israelita, sea norteño, sureño, reino, era un gentil. God. Porque todos perdimos nuestra heredad. ¿Ok? Todos estamos siguiendo caminos contrarios de lo que el Padre nos dio para seguir. So, en este lado, todos éramos gentiles, man. Go ahead, you want to? Teníamos 16, lee esa parte. Regresando a Romanos 11, 16. Dice, porque si el primer fruto es santo, también lo es la masa, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Este es un precepto, es Isaías 11, 1 y 2, y dice, un retoño brotará del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. Sobre él reposará el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh. So, eso está hablando de Yahweh Shai, ¿no? Hey, bro, I got a preset to Dale, back you up. dale. This is Juan 15:1, y esas son palabras de Yahweh, como un hermano. Dice, yo soy la vid Ahí verdadera, Ahí está, y mi padre es el labrador. ahí está. Así es, man. Todo de Él es esa viña. You know, Yahushai es that branch. Esa raíz, ¿ya? Esa rama. Porque como aquí en 16 dice, y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. ¿Ya? Hablando de que estos gentiles que se unieron a la nación ¿Ya? eran parte de la masa. ¿Ya? ¿Ok? Eran parte de la raíz original. ¿Ok? Y dice, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Ya? So, eso está hablando de Yahweh Shai, la raíz, está hablando de Judá, y está hablando de los otros tribus, los otros ramas, man. Con esas ramas injertadas ¿Ya? vinieron de esa raíz. Ujú. ¿Ok? Entonces son de la misma nación. Hey, bro, porque la raíz representa la fundación. La Yeah. fundación de los gentiles era Yahweh, El principio. ¿ok? So, man, nadie más puede creer en Yahweh sino la gente de Israel, ¿ok? Porque, como dicen Hechos 5 y 29, que el Señor fue levantado para ser un salvador a la gente de Israel. ¿Ya? Exclusivamente, solamente nombró a Israel ¿Ya? y nadie más, ¿no? ¿Ya? Porque aquí como en 15 dice, porque los que fueron deshechos están reconciliados a él. So, entrando, estamos aquí, esta es una parábola hablando de Yahweh Shai, está hablando de Judá, de Benjamín y Leví, que eran ese, ¿cómo se dice? Lump en 16, lee esa parte. Dice, porque si el primer fruto es santo, ¿Ya? Yahweh Shai, lo es la masa. ¿ya? Que es Judá. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Ya? Que eran esos otros que estaban ahí, que era Benjamín, que era Judá, Leví, Benjamín. ¿Siguen? 17. Si algunas de las ramas fueron quebradas, ¿Y quiénes fueron esas ramas que fueron quebradas? Los otros tribus que se vinieron a este lado, los que fueron considerados gentiles en ese tiempo, man. All right. Right. Go ahead. Porque ellos tenían conocimiento de las otras tribus. Yeah. Por eso es que Pablo tuvo que decir, hey, el Señor no ha desechado a su gente en ninguna... Actually, Romanos 11, right? Yeah. Así empezamos Así empezamos, exacto. You know, so, ¿por qué dijo eso, man? Porque los del tribu de Judá
pensaban que todos los tribus, menos ellos, el tribu de Judá, Exacto. era desechado, man. Yeah. Pero por eso Pablo dijo, el Señor desechado a su gente. Dijo, Señor ¿ve? lo prohibió. Dios lo prohíba. Dios lo prohíba En ninguna manera. en ninguna manera, porque yo también soy israelita de la semilla de Abraham y del tribu de Benjamín. Yeah. Así Estoy es. diciéndotela, hey, man, si el Señor hubiera desechado a su gente, yo soy el tribu de Benjamín. Que nació fuera de Israel. Y nací afuera de Israel. Yo nací en Tarsis, man. Yep. Yo soy un ciudadano romano. Yeah, y él seguía la ley. Right. Y él era educado en la ley. Exactamente. Altamente, man. Yeah. You know? Go ahead. Si algunas de las ramas fueron quebradas y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste What verse you in? 17. Okay, go ahead. si algunas de las ramas fueron quebradas y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, porque algún tiempo todos éramos a una capacidad uvas silvestres, ¿verdad? Porque no conocíamos quién éramos. Yeah. No sabíamos que éramos israelitas. Yo ¿verdad? tengo uno. Efesios 2. Ya, tengo una. Este es Isaías 14:1. Ciertamente Yahweh tendrá misericordia de Jacob y volverá a escoger a Israel. Él les hará reposar en su propia tierra y a ellos se unirán los extranjeros, los cuales se adherirán porque son de la familia de Jacob. Wow. Damn. Ahí está. Oh my goodness. ¿No? Entonces esos son esos, esa es la palabra que usa, branches, broken off. Las ramas Ramas. quebradas. Las ramas quebradas y esos, what a wild olive is it? Olives silvestres. Olives, silvestres. Ok, ¿por qué? Porque eran extranjeros, pero él va a tener piedad y misericordia en Jacob y los va a regresar otra vez. ¿Por qué? Porque son de la familia de Jacob, ¿eh? Aunque sean extranjeros, desparcidos de donde están, ¿eh? All right, go ahead. Dice, y tú siendo olives silvestre fuiste injertado entre ellas, fuiste hecho partícipe con ellas de la raíz y de la savia del olivo. Dice, no te jactes como contra las ramas, y si te jactas, sabe que nos sustentas tú y la raíz, sino la raíz a ti. Yeah, so básicamente tienes que ser humilde en esto, man. Yeah. Ok, eso es algo que no tenían esos los fariseos y los otros judíos que no querían aceptar a los tribus que estaban dispersidos, man. Ellos no querían aceptar y humillarse a la razón de que el Señor los estaba llamando a ellos también, man. Yeah. Go ahead. Porque hay las ramas quebradas son injertadas de nuevo a la raíz, no lo reverso. Exacto, La raíz no está siendo exacto. injertada a nosotros. Yeah. Por el reverso, ¿no? Porque nosotros fuimos quebrados, man, y uvas silvestres. Dice, y tú siendo oliva silvestre fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho partícipe con ellas de la raíz y de la savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Yeah. 19. Dirás entonces, las ramas fueron quebradas para que yo fuese injertado. Mm. You know? Dice, bien, por su incredulidad fueron quebradas, y no la consecuencia, más tú por la fe estás en pie. No, so quiero sacar algo de esa palabra, injertar. Porque Sí. es lo que los cristianos y católicos, no, pues los gringos pueden que son injertados y no, la verga, man. Yeah. Primeramente, tiene que saber el proceso de injectar, ¿no? Exactamente. Pinche pendejos, ¿no? Como dicen, yo creo en ciencia. A ver. Vamos a dar la ciencia. Gracias. Pero no entiendo, porque ustedes indios injertan ramas y trabajan en el campo todo el día, Exacto. pero se hacen los pendejos Yeah, cuando viene a esto, man. yeah. You know? Hey, Dawada, Yo. I do got something to back you up after you With do this? that. Yeah. Beautiful. All right, come. So, no pude encontrarlo. Can't really tell what it said, so nomás lo voy a trasladar directamente. Pues, oh, yeah, sí. So, dice, factores para, busqué
injerto, right? En Wikipedia. So aquí dice, A little bit more up, bro. ¿no? Up. Okay. Factores para el injerto. Factores para el injerto exitoso. Exitoso. Exitoso, diciendo que era, how would you say successful? Yeah, that's exitoso. Oh, exitoso. Yeah. Oh, okay. Factores para el injerto exitoso, dice compatibilidad, presión y stock. Dice debido a que el injerto implica a la unión de los tejidos entre la vástago y la portainjerto, la planta que crecen de cambium vascular como la monotiledoneas normalmente no pueden injertarse. Como regla general, ese es el punto. Como regla general, cuando más cerca estén dos plantas genéticamente, más probable será que se forme la unión del injerto. Genéticamente, que la palabra raíz es gene, que significa Get the word- semilla. Let's get the word ethnos. Semilla, man. Ok, so no cualquiera planta puedes agarrar una pinche rama y ponérselo a un árbol que no pertenece de la misma semilla. Por eso en la ley el Señor nos dijo no combinar semillas de diferentes frutos, man. You know? Right. Representando que no es correcto combinar dos semillas diferentes. Eso también aplica a nosotros, man. Yup. Siendo el pueblo sagrado del Señor, somos comandados no mezclar nuestra semilla con las otras naciones, nuestras mujeres no tomar semilla de las otras naciones. Yup. ¿No? Y en eso fue nuestro error, parte de nuestro error, casando a las mujeres de las otras naciones, teniendo hijos y hijas con las otras naciones, etc. Yup, yup. I got ethnos. Acá, vamos a poner acá. Yup. Bien Ok. rápido, por ejemplo, si a una rama se le cae un árbol de manzana, tú no puedes agarrar un pinche rama de una naranja y what's that word? Injertar la rama de una naranja a un árbol de manzana. No, Eso no trabaja. Ahora va a crear mitad manzana y mitad Yup. naranja. Como que híbrido. Yup. Ahora conectando a los paganos. Los paganos no son de la misma raza de Israel. So, ¿cómo chingados van a ser injertados? Ahora, Esaú intenta experimentar con eso, intenta injertar, hay que decir, una rama de naranja, un árbol de manzana. Pero lo importante es que la ley del Señor dice que no se mezclen esas semillas. All right? El Señor lo prohíbe. Hermano, si puedo sacar un punto, si el hermano puede leer Romanos 11:15. Cuando dice, porque si el rechazamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos sino vida de entre de los muertos? Dijo reconciliación del mundo. Ok, yo tengo la definición de la palabra de reconciliación, que es reestablecimiento, diciendo que ya en un tiempo estaba establecido. Re quiere decir otra nuevo. vez, Ajá. de nuevo. Re otra vez, como reconstrucción, otra vez construcción, construyendo. Algo que ya estaba construido, pero ahora necesita ser construido otra vez. Exactamente. Dice reestablecimiento de la concordia y la amistad entre dos o más partes enemistades. ¿Y qué dice la escritura? Que nosotros éramos enemigos del Señor antes de venir a la verdad. ¿Por qué? Porque en cómo estábamos caminando era contra cómo el Señor nos había diseñado, cómo el Señor nos había dicho cómo caminar, cómo el Señor nos construyó, cómo caminar acuerdo a sus leyes. Entonces, esa reconciliación que está hablando en el versículo 15 solo puede pasar a algo que a un tiempo estaba conciliado, algo que a un tiempo ya estaba juntado. Tú no puedes juntar algo de regreso que en un tiempo no estaba juntado. No puedes decir, voy a regresar a China. Nunca he ido a China, bro. Para apoyarte, en Amos, ¿verdad? Dice que el Señor nomás ha conocido a Israel, de todas las familias de la tierra.
No puedes reconciliarte con algo que nunca has conocido. Hey. Y el Señor no ha conocido a ninguna otra familia, a ningún otro genos, nomás a la familia de Israel. Beautiful, beautiful. Reconciliación, otra vez, algo de nuevo, establecer algo de nuevo y conciliar, es Kainos. juntar. Entonces, juntar algo de nuevo. Que ya estaba juntos para empezar. Gotcha. Antes de que lo saques, bro, quiero sacar este punto. Dale, dale. Romanos 11 y 13 dice, porque a ustedes hablo gentiles, right? Por cuanto yo soy el apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. So esa palabra por gentil está gentiles, right? Es la palabra ethnos Yup. en el griego. Hey, esa palabra se les tiene que grabar en la ñola, man. Yeah. Ethnos, man. Etnicidad. Yup. Ya, repitan. ¿Qué es tu etnicidad? No, Ethnos. todos digan la et con la nos. Ethnos. ¿Ya? Vamos a sacar nomás el punto. Está Porque toda esta mierda aquí basura. es basura. Una A, basura. Y de aquí para abajo es basura. Pero esa es la verdad. Ya. Dice, una multitud de individuos de la misma naturaleza o género. Género, semilla. Semilla. Genético. Genético. Esa es la raíz de esa palabra. ¿no? Entonces vamos a leer una vez más en Wikipedia. Y dice, como regla general, diciéndote, todos deben de saber esto. Ciencia común. En sentido común, right? Dice, cuando más cerca estén los dos plantas genéticamente, De una semilla. genos, right? Más Probablemente. probable será que se forme la unión del injerto, Ahí estuvo. que son las 12 tribus de Israel. Yep. Entonces somos las más cerca genéticamente a unos a otros, man. Ya. Sí, No hay nadie fuera de nosotros, man. You know? Desde el principio el Señor tenía 3 clasificaciones de hombre. Hijos de Dios, que vinieron a ser llamados Israel, hijos del hombre, que son otras naciones, y el hijo del malo, man, del impío, que es Esaú. Entonces, genéticamente no tenemos nada en común con nadie más. No. You know? Un punto rápidamente. La palabra injerto de la que estamos hablando es sinónima con adopción, con adoptar. Y cuando leemos en Romanos 9 y 4, la palabra para adopción es huiotesía. Y esta siempre la sacamos. Dice huiotesía, la relación que Dios ha establecido entre Él mismo y los israelitas en preferencia a todas otras naciones. Cierra el libro, man. Así sabemos que los únicos que cualifican para la adopción o para ser injertos Ya. son los israelitas. Hay que brincar a Romanos 9. I got it right here, bro. Oh, that's beautiful. Hey, bro, porque Romanos 9 te explica que exclusivamente estas bendiciones solamente pertenecen a la gente de Israel. Exclusivamente. I got two after this one too, bro. Pues, Romanos 9 y 4. No, voy a leer desde el principio. Pablo, de nuevo. Digo la verdad en Yahweh Shai, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseará yo mismo ser anatema, separado de Yahweh Shai por mis hermanos, los quien son mis parientes según la carne. El punto, que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y el pacto y el dar de la ley y el servicio de Yahweh y las promesas. Y luego para respaldar eso, man, tengo aquí a Galatas 4 y 5. Dice, Galatas 4 y 5. No voy a empezar en 4. Más venido el cumplimiento del tiempo, Yahweh envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Quién eran los que estuvieron debajo de la ley, man? Los israelitas. Por ellos mismos vino Yahweh Shai para redimirlos para atrás al Padre, la adopción.
I got you. Come on. Este es Romanos 5. Demasiado fuego, man. Este es Romanos 5 y 10. Porque a un tiempo éramos enemigos del Señor, pero fuimos reconciliados al Señor, al Padre, por la muerte de su Hijo. Si una mujer comete adulterio en ti, ¿es tu amiga o tu enemigo? My brothers. Romans Amiga. 5. Es tu enemiga, man. Yeah. Yeah. So, a un tiempo el Señor miró que estábamos cometiendo adulterio en él y éramos en el me la verga con esta puta aquí, man. Hey, salte de mi casa, man. Yeah. Salte de mi casa. Y cuando salimos de su casa es como el ejemplo de salir, nos quitó nuestro cerco. Estábamos de afuera, estábamos fuera del campo, Protección. Yeah, yeah. fuera del campo, man. Hey, por eso es que Esaú nos jodió tan gravemente en la esclavitud. Yeah. Porque el Señor se olvidó de nosotros, man. Con cerco. Él se volteó para otro lado, man. Pedían that hurts. ayuda Yeah. y no había respuesta. Porque los morenos, por ejemplo, tenían algo que se llama Negro Spirituals, Yeah. espirituales canciones de morenos, Era básicamente y le cantaban a Yahweh por ayuda, man. Y él los Swing ignoraba, down, man. Swing low, sweet cherry. swing low, sweet chariot, que significa ven para abajo carruaje, y ven y llévame a mi casa. Yeah. Entonces los morenos andaban orándole y orándole, pero Yahweh va a ser mi abusar, voltearon su espalda, man. Llévame por el río Jordán. Llévame por el río Jordán, ¿Cómo supieron del río Jordán, man? porque éramos israelitas. Exacto. No, can I get a quick? Ya, go ahead. O sea, Hechos 5 y 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Yahushua, a quien ustedes matasteis, colgándola en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. La reconciliación, Wow. man. Mateo 1 y 22. Y Right. tendrás a un hijo y lo llamarás Yahushua y él salvará a su pueblo. Su gente, man. De That's right. sus pecados. De sus pecados, man. Porque son los únicos que están bajo la ley. Que pueden pecar. Yeah. Right? Another one real quick. Go ahead. Efesios 1, voy a empezar en 1 y 1. Dice, Pablo, apóstol de Yahushua, por la voluntad de Yahweh, a los santos que están en Efeso y a los fieles en Yahushua. ¿Quiénes son los santos? Los israelitas, man. Salmo 55. Gracias sea a vosotros y paz de Yahweh, nuestro Padre, y del Señor Yahushua. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yahushua, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Yahushua, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Los primeros frutos, Yeah, man. escogidos antes de la fundación del mundo. Go ahead. Para que fuésemos santos Para que fuésemos separados, santos. Go ahead. y sin mancha delante de él en Sin, amor. sin mancha, sin culpa. Bienaventurados los que sus pecados no son contados por ellos, man. You know? El punto. Porque si el Señor cuenta nuestros pecados, todos estamos muertos. Si el Señor hubiera contado los pecados, ¿quién será ¿Quién será salvo, bro? o quién podría parar? Yeah, pararse delante de él. Nadie. 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 Nadie, man. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, el punto, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yahushua. Injertados. Injertados. Adoptados, injertados, la misma cosa, man. Yeah. Viste, injertado dentro de regreso a la línea. Yeah. Go ahead. Dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yahushua, según el beneplácito Wait a de su minute, voluntad. no dijo Galatas 4:4 para que recibamos la adopción de los hijos. ¿Qué era qué? Los que estaban bajo la ley. Él vino a rescatar, él vino bajo la ley a redimir los que estaban bajo la ley. Para que sean partícipes de la adopción de hijos. Eso ahí, todo esto explica claramente la raíz, las ramas, las ramas que se quebraron, Right. el olive silvestre, todo eso, man. Ahí, todo lo explicó ahí, man.
Ok, ahora si tienes los ojos para ver y los oídos para oír, es claramente y simple, man. Pero si no, pues sigue tropezando, man, hasta que te caiga ese misil, man. Dale. Regresando en Romanos 11, y voy a empezar de nuevo en 19. Mirad, entonces las ramas fueron quebradas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron quebradas para tú más, no, estoy excitado. Bien, por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. No te enaltezcas, antes tema, porque si Yahweh no perdonó a las ramas naturales, mira, no sea que a ti tampoco te perdone. Porque creo que, déjame ver si tengo este concepto. ¿Lees otra vez? Lord's will, we can get through the whole Dice, thing, bro. 20, bien, por After a su certain point, there's incredulidad not fueron quebradas, mas tú, por la fe, que es un regalo, estás en pie. No te enaltezcas, antes teme. Porque si Yahweh no perdonó a las ramas naturales, mira, que eran las ramas naturales, man. Eran esos judíos que sabían quién eras, que habían menospreciado a los otros, básicamente los miraban como, ellos son gentiles, son extranjeros, tornaron la espalda al Señor, no son circuncisos. Pochos. Son pochos, ellos ni nacieron en la tierra, están ahí fucking usando togas y fucking participando en celebraciones de vacas y todas esas mamadas, man. luchando desnudos. Van al gimnasio, todo eso, man. Por eso Pablo dijo esto en Hechos 13 y 46, man. Dice, entonces Pablo y Barnabé, hablando con valentía, dijeron, era necesario que a ustedes le hablase vosotros primero la palabra del Señor. That's beautiful. We brought that in the first class. Hey, that's it. Va perfecto con esto. Go ahead. Dice, pero ya que la habéis desechado y no los juzgas digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. ¿Qué es qué? Etnos. ¿Que son qué? Exacto. Israelitas que perdieron su costumbre, man. Al resto de los israelitas. Right? Los Helen y los helenistas. Los Helen que son israelitas que totalmente no saben quién eran. Y los helenistas, los judíos que voluntariamente cambiaron su heredad, o su costumbre y lenguaje. Hablaban griego. Hablaban griego. Seguían costumbres griegos. Como el padre de Timoteo. Él es un helenista. Pero después tenías a hermanos que eran Helen, que no sabían, no tenían ni una idea que eran israelitas, porque esos entraban en el último video que hicimos, lo vamos a poner en la página. Antíoco Epífano, él básicamente hizo una ley donde era ilegal ser un israelita, un judío. Cuando pasaron generaciones, hay cierta de nuestra gente que fueron dispersos durante esa tribulación. Después de generaciones que fueron dispersos, fueron totalmente borrados su heredad, no sabían quién era. Igualmente como que yo me moviera a China y tuviera un hijo y no le dijera nada de quién es él, quién es su padre, quién nada. Nomás fue adoptado por unos chinos. Imagínate eso, él va a estar totalmente perdido, va a pensar que él es un chino. Entonces esos son los comparados. Puede ser comparado al Helen, que no sabían totalmente quién eran, y a los helenistas, que sabían quién eran, pero adoptaron otra costumbre, Y como los espartanos, son ejemplos perfectos. Los de Esparta, los lacedemonios, ellos sabían que eran israelitas, pero no seguían ciertas leyes, pero no totalidad, se separaron, se hicieron helenistas. Esparta era un estado helenista. Bajo de Grecia. Bajo de Grecia. Continuando, 21. Porque si Yahweh no perdonó a las ramas naturales, mira, no sea que a ti tampoco te perdone. Entonces, inevitablemente, como a los elegidos primero van a ser perdonados de sus pecados en el reino, igual a las ramas naturales o los 2/3. Dice 22. Mira pues la bondad y la severidad de Yahweh,
la severidad ciertamente en los que cayeron, más la bondad para contigo, si permanecieres en su bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Yahweh para volverlos a injertar. Yeah. A los gentiles, man. A los etnos. Entonces, como acabó de entrar acabaron de entrar los apóstoles, man, que el Señor es capaz de perdonar pecados, man, incluyendo uno de los pecados más terribles, man, que es la homosexualidad. Igualmente, como a un hombre que estuvo fiel, el Señor lo puede desechar, o tirarlo a la oscuridad por no ser humilde. Igualmente, el Señor con su poder puede injertar a un gentil que a un tiempo estaba completamente perdido en el mundo, ¿no? Eso es lo que hizo con nosotros. Hell man. yeah. Nosotros venimos de diferentes caminos, man. Pero el Señor nos engendró y nos trajo a este palo santo, ¿no? Y todos estamos engendrados de regreso, tomando parte en esa raíz, man. Que es Yahweh Hashem Yahweh Shai, man. Estábamos haciendo todo tipo de cosas, Todo man. tipo de Adulterio, cosas, fucking corriendo trenes en mujeres, man. fucking vendiendo drogas. Vendiendo drogas. Man, man, la lista no para, bro. No creyendo, La lista, algunos eran ateístas, man. ateístas, man. Algunos alababan a Satanás. All right? Algunos eran jotos. Algunos eran efeminados. You know? Estamos saliendo de todo diferente tipo de vida y regresando a la viña, man. Que es Yahweh Hashem Yahweh Shai. Y sabiendo lo que tú has hecho en el pasado, eso te mantiene humilde anyway, man. Exacto. You know? Ese es el punto, man. Dice 23. Y aún ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Yahweh para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, Pero ¿quién era el olivo? Para empezar, Israel, la entera nación. ¿Correcto? dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, contra naturaleza fuiste injertado en buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en vosotros mismos, que en parte el endurecimiento ha acontecido a Israel, O ceguedad, ser ciegos, ha acontecido a Israel. ¿Correcto? hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, como está escrito: de Sión vendrá el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Y todo Israel va a ser salvo, man. Y está citando a Isaías 45 y 17, man. ¿No? La promesa última, que todo Israel será perdonado y limpiado y regresado al Señor, man. El segundo pacto. El segundo, exacto. Pero unos van a probar la muerte y otros no. Pero al fin del día todo Israel va a ser salvo, man. Por eso no nos podemos hacer arrogantes, man. Como la parábola del publicano y el hombre humilde en el templo, man. Exacto. Entró el publicano y era arrogante. El fariseo. El fariseo entró al templo. Yo doy diezmo cada vez, yo ayuno, yo esto. Y doy gracias al Señor que no me hiciste como este, Que está al par de mí. que está al par de mí. Pero el hombre humilde ni siquiera se arrodilló, sino que nomás se pegó en el pecho y pidió por perdón, man. Y dijo al Señor que ese hombre salió justificado del templo más que el primero. Hey, bro, pero pongan atención, como dice en versículo 25, los gentiles, y luego dice todo Israel. Pero no menciona no menciona las naciones. ¿Vale? Porque hay una gente que, como siempre me dicen, los gentiles, pero eso significa que todas las naciones pueden regresar al Señor. Pero dice todo Israel. Después de mencionar gentil.
lo especifica. El punto es lo que está enfocando aquí Pablo cuando está enseñando esto es de Israel, man. Todo es de Israel, man. Todo, man. Por eso comenzó. Ha desechado de su pueblo. Jamás, man. Él lo prohíbe, man. ¿Por qué? Porque si la luna, las estrellas y todo todavía existe, entonces su nación siempre va a existir y nunca va a deshacer de ellos, man. All right. Go ahead. Dice 27. Ya nos vamos a terminando aquí el capítulo. Me dice, y este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Right, que este es el nuevo pacto, es Hebreos 8. So, alguien agarre Hebreos 8. Empieza en 8. Dice, así que en cuanto el evangelio son enemigos por causa de vosotros, hold on, let's pause it right there. Entonces, Hebreos 8 y 8. Dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que concluirá con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hizo con sus padres en el día en que los tomó de las manos para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo dejé de preocuparme por ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto que hará con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y en sus corazones las inscribiré. Y yo seré para ellos un poder eterno y para mí ellos serán mi pueblo. Sí, ese es el nuevo pacto. Con Israel y con Judá, que son los dos reinos, el reino norteño y sureño. El Señor los va a unir para ser un solo reino y va a injertar las leyes, mandamientos y estatutos directamente en nuestros espíritus, man. Básicamente nuestra ADN, si quieres hablar científicamente, man. ¿Y cómo te va a instalar las leyes en ti si nunca recibiste las leyes y nunca fuiste parte de ese primer pacto, man? Es imposible, all right? No es posible. So, hey, man, por eso ellos en las iglesias no enseñan precepto por precepto, línea por línea, aquí un poquito, allá un poquito, porque si no, hay miradas entre medio del servicio, gente levantándose, like, shit, man, yo no la puedo hacer. Chinos van a salir, güeros van a salir, y él va a estar mirando su billete, dólar por dólar, saliendo de ese templo, man. Dice 28. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, más en cuanto a la elección son muy amados por causa de los padres. Léelo otra vez. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros. Agarra Isaías 66:5. Por causa del evangelio, nuestra gente es enemigos de nosotros. Y es 65:5. Este es a Isaías 65:5. ¿Cómo empieza? Después empezar en 4. 4. Dice, moran en los sepulcros y pasan la noche en los... que 66, Este es Isaías 66:4. Yo también escogeré tratarlos con penurías y traer sobre ellos lo que temen. O debe decir, yo escogeré sus delusiones. A ver. Dice, yo también escogeré sus delusiones y traeré sobre ellos lo que temen. Por cuanto llamé y nadie respondió, hablé y no escucharon, más bien hicieron lo mal ante mis ojos y escogieron lo que no me agrada. Escuchad la palabra de Yahweh, vosotros los que tembláis ante sus palabras. ¿Qué es quién? El electo. El electo. Vuestros hermanos que los aborrecen y tus hermanos del electo que te han odiado. Right? Eso en Romanos dice 11, dice que por el evangelio ellos son tus enemigos, man. Pero por elección ellos son amados. Porque todo está pasando por el propósito de Yahweh al fin del día, man. Por eso dice que tus enemigos van a ser ellos de tu propia casa. ¿Que empieza con qué? Con la nación. Con la nación. La casa de Israel.
Dice, vuestros hermanos que los aborrecen y los excluyen por causa de mi nombre, han dicho, Yahweh sea glorificado y veamos vuestra alegría, pero ellos serán avergonzados. Ahí está, man. Hay que rezar a Romanos. Regresando a Romanos 11 y 29. Porque sin arrepentimiento son los dones y el llamamiento de Yahweh. Porque como también vosotros en otro tiempo creísteis a Yahweh, mas ahora habéis alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos, como leo el hermano en Hechos, man. Porque a un tiempo el Señor fue a ellos, pero lo rechazaron. De ahí el Señor mandó a sus apóstoles, primariamente Pedro y Pablo, para ser apóstoles a los gentiles, que eran los que no supieron que eran israelitas. Por ese propósito son amados del Padre, ¿no? Porque todos de acuerdo a su propósito, últimamente todo Israel será perdonado. Dice, así también estos ahora no han creído, para que por la misericordia de vosotros ellos también alcancen misericordia. ¿En dónde? En el reino. Después de que mueran, sean juzgados y regresen por medio de nuestra simiente. Te está enseñando que los 2/3 van a recibir misericordia por los primeros frutos, man. ¿No? Es el espíritu, porque dijo esa uva, right? Right. De una uva, tú puedes traer esa rama otra vez, esa viña otra vez. Solo un hombre tiene suficiente semilla para regresar la entera nación, si nomás hubiera suficientes mujeres. ¿No? Por eso tienen que ser también salvadas unas mujeres, ¿verdad? Y van a ser salvos más mujeres que hombres, porque vamos a reproducir por años. You know? Lo que tú quieras. You know, las cuales tú quieras, las que puedas, con las que puedas, you can keep up with. Entonces, no va a existir la impotencia en el reino. No va a haber impotencia. Que nomás fucking Potencia Max y toda esta basura que va. No más Viagra, man. No You know? Vamos a tener una carga natural, man. Palo por días. You know? Palo por días. Vamos a tener un palo santo, sí. La vara de hierro. La barra de corrección. Dice 32. Porque Yahweh Bashem Yahushai encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Yahweh Bashem Yahushai. Cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendiendo la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le sea recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por siempre, amén. Eso concluye Romanos capítulo 11, man, entrando en los gentiles. Y nos vamos a poner otro show que hicimos anoche para que reciban el contexto de los gentiles y todo eso, you know. Se va a llamar Introducción a Romanos 11. Es como 2 horas y media, nomás mírenlo en partes o estudienlo, man. Man. You know? Y les voy a dar un consejo, you know, si pueden, hermanos, si el Espíritu que han participado en estas clases y han estado oyendo estas lecciones, si el Espíritu te toca para mover y entrar en otros puntos o otras cosas que quizás no sacamos, pero el Espíritu te lo reveló, haz tus lecciones entre la semana, man, y edifica, man. Ahí saca más, aumenta en lo que quizás nos faltó, man. Okay, porque todo es para edificación, man. Si hay un punto que quizás tú puedes sacar para aumentar en sabiduría y entendimiento al electo, man, hazlo, man. Right? Para eso estás en esto, man. No estás solo aquí para oír y aprender y no, man. Lo que tú aprendas, tú también compártelo, man. Si algo fue revelado a ti o conectaste algo sobre el Espíritu, man, haz tus videos, man, y edifica más, man. Right? ¿Alguien tiene algo más? Esa va a ser la conclusión.
Vamos a darle toda alabanza, gracia y honor a Yahweh. Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Rakakodash. Doble honor a los apóstoles de la Gran Piedra Molino, que es Great Millstone o GMS en inglés. Y saludos a todos ustedes, hermanos. Manténganse fuertes. Con eso, hasta la próxima. Shalom. Shalom.